A ver, imaginen esto. Encontrar el diario perdido de un titán de los negocios, Uh, pero escrito justo antes de que construyera todo su imperio. ¿Qué ideas, qué dudas, qué principios encontraríamos en esas páginas? Sería increíble, ¿no? Como el mapa del tesoro antes de que existiera el tesoro. Bueno, hoy tenemos algo muy pero muy parecido. Vamos a sumergirnos en un material fascinante que nos llegó gracias a Mercado Fitness. Se trata de una entrevista que nunca se publicó, hecha en abril de 2007 a Edgar Corona, el fundador de los gimnasios Biorritmo. Y acá viene lo increíble del asunto, el timing. Totalmente. La entrevista la hizo Guille Vélez, el editor de Mercado Fitness, en Buenos Aires, 2 años antes de que Corona fundara SmartFit. O sea, antes de que creara la cadena de gimnasios más grande de América Latina. Y la tercera más grande del mundo. Es una precuela, tal cual. Nuestra misión hoy es desempacar esas ideas, esa mentalidad de Corona en ese momento tan clave. Y vamos a ver que sus principios de 2007 no solo anticiparon su éxito, sino que, bueno, siguen siendo lecciones súper vigentes para cualquiera que dirija un gimnasio hoy. Exacto. Entonces, para entender las ideas, primero hay que entender a la persona. ¿Quién era este Edgar Corona en 2007? Ciertamente no era el mega empresario que conocemos hoy. El artículo nos da un retrato de sus orígenes que es fundamental. A ver, contame. Nació en São Paulo en 1956, con ascendencia española e italiana, y su crianza fue, digamos, muy estructurada. ¿En qué sentido? Era el mayor de sus hermanos, educado en un colegio de muchísima exigencia, 9 horas diarias de estudio y deporte obligatorio. 9 horas. ¡Qué locura! Intensísimo, y esa conexión con el deporte le viene de muy chico. Fue atleta de waterpolo, llegó a la selección juvenil paulista. Y empezó a ir al gimnasio a los 14 años. O sea, la semilla ya estaba ahí. Estaba ahí, sí. Pero su primer acto profesional fue en un mundo completamente diferente. ¿Qué estudió? Estudió ingeniería química. Su verdadera escuela de gestión, su MBA en la vida real, fue dirigir la fábrica de azúcar de su familia, azucarera Corona. Y no era una empresita familiar, ¿no? Para nada. Estamos hablando de una operación inmensa, 7,000 empleados y una facturación que podía llegar a los $200 millones al año. 7,000 empleados. Es una ciudad. Dirigir algo así tan joven te debe marcar. Sin duda. Pero lo más interesante que revela el artículo no es una lección de éxito de esa época, es una que nació del arrepentimiento. ¿Del arrepentimiento? ¿Cómo es eso? Años después, él mismo confesó el enorme pesar que sentía por no haber conocido de cerca la vida de los cortadores de caña que trabajaban para él. Que vivían en condiciones muy precarias, me imagino. Muy precarias. Y él cuenta que se dio cuenta mucho después, viendo imágenes en la tele de condiciones parecidas, y fue como un golpe. Se preguntó a sí mismo por qué nunca había entrado a sus casas, por qué no se interesó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y de esa experiencia tan dura nació un principio que lo marcó para siempre, que es la base de todo lo que construyó después. ¿Cuál es? Cuidar a las personas no es gentileza, es estrategia. ¡Qué frase! No es caridad, es buen negocio. Me encanta. Bueno, entonces tenemos a este ingeniero curtido en una industria gigante con esta lección de vida. Pero deja todo eso por un conflicto familiar. Un giro de 180 grados. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Qué hace? ¿Intenta replicar lo que ya conoce? Uno pensaría eso, ¿no? Pero no. Hizo todo lo contrario. Se metió en un sector del que, en sus propias palabras, no sabía absolutamente nada. Y ahí es donde comete lo que él mismo llamó. Su primer error. Invirtió $800,000 en un gimnasio. Un error de casi $1 millón. Lindo para empezar. ¿Y qué salió mal? Pues todo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Por ejemplo, La fuente lo detalla. Una unidad mal ubicada, un proyecto de arquitectura deficiente, un concepto de negocio muy frágil. imagínate el golpe al ego. Pasó de un negocio de 200 millones a uno de 1 millón, que encima perdía plata. Brutal. La reacción lógica de cualquiera hubiera sido vender, cortar las pérdidas y a otra cosa. No. Su reacción fue la de un ingeniero obstinado. En lugar de abandonar, decidió tomar el control él mismo. Se arremangó, abrió otra unidad que sí funcionó, compró otras cadenas, incluso algunas con problemas.
y empezó a aplicar la misma disciplina y el mismo rigor que usaba en la industria azucarera. Exactamente. Y así nació Biorritmo, el negocio que dirigía cuando dio esta entrevista. Perfecto. Ya tenemos el contexto. Un empresario que aprendió de un fracaso y que trae una mentalidad industrial a un sector más informal. Mencionaste su gran lección: cuidar a las personas. ¿Cómo se veía eso en sus gimnasios? Se convirtió en el eje de todo. Y eso nos lleva al primer principio clave. Las personas primero. Siempre. ¿Tenía alguna frase para eso? Sí, su lema era: si cuidas a las personas te cuidan a ti. Pero ojo, no era una frase para un póster. Era algo práctico. Totalmente. Significaba formar equipos participativos, darles un propósito a todos, involucrarlos en las decisiones. Hoy lo llamaríamos cultura organizacional. Claro. Y me imagino que esa filosofía llegaba hasta las ventas, ¿no? Que suele ser un área de mucha presión. Exacto. Y ahí entra el segundo principio, que es una consecuencia directa del primero. Vender es ayudar, no empujar. ¿Y cómo logras eso? Bueno, él detestaba el modelo de comisiones tradicional. Odiaba la idea. ¿Por qué? Tenía una analogía brillante. Decía: vender con comisión es como darle pescado a una foca. Si no hay pescado, no salta. Es una imagen perfecta y muy cierta. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Si le quitas la comisión a un vendedor, ¿qué lo motiva? El propósito, su gran movida fue cambiar el enfoque. Hizo que su equipo entendiera que su trabajo no era cerrar un contrato, Si no, sino cambiar la vida de la persona que entraba por la puerta. Una venta consultiva, centrada en el bienestar real del cliente. suena muy bien en teoría, pero ¿en la práctica funcionó? Tenemos los datos. La entrevista menciona que una de sus unidades, aplicando este cambio de mentalidad, pasó de una tasa de conversión del 33% al 56%. ¿Del 33 al 56%? Es un salto gigantesco. Y no fue por una nueva técnica de ventas agresiva, sino por un cambio de filosofía. Demostró que la empatía, a la larga, es más rentable que la presión. Impresionante. Ok, la cultura está clara, pero una buena cultura sola no paga las cuentas. ¿Cómo aplicaba esa mente de ingeniero a los números, a la rentabilidad? Y acá es donde entra su lado más analítico y, de nuevo, casi profético. A ver, Mucho antes de que todos se obsesionaran con el churn, o sea, la tasa de cancelación de clientes, o el lifetime value, sí. Corona ya decía algo muy simple. La retención mide la calidad. Para él, ese era el indicador supremo de que estabas haciendo las cosas bien. Tiene toda la lógica del mundo. Pero seguro fue un paso más allá, no se quedó solo en la idea. Obviamente. Acá es donde brilla el ingeniero. Hizo el cálculo. ¿Qué cálculo? Calculó el impacto financiero de reducir la pérdida mensual de clientes en solo un punto porcentual. Y el número es escalofriante. Tira el número. Significaba retener 3.600 clientes más al año, lo que en sus gimnasios de esa época representaba un valor de más de $3 millones. ¡Wow! Un momento. ¿$3 millones? ¿Por mejorar la retención en un 1%? De repente, la fidelización deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una palanca de negocio brutal, ¿no? Purísimo. Le puso números fríos a algo que muchos solo sentían de forma intuitiva. Y esto nos lleva a su siguiente idea. Si la retención es la meta, ¿cuál es el proceso para lograrla? El cómo. El cómo. Su principio era: el uso crea el hábito y el hábito crea la permanencia. En otras palabras, la clave no es que paguen, es que vengan. Precisamente. Su foco estaba en acompañar al cliente de forma súper intensiva durante el primer año. Pero, y esto es clave, no para venderle más cosas. No para venderle personal training y esas cosas. Exacto, sino para asegurarse de que el hábito de entrenar se consolidara. Él sabía que si una persona superaba la barrera del primer año, la probabilidad de que se quedara para siempre era altísima. Es una inversión a futuro. La estrategia no era cómo le sacamos más plata a este socio nuevo, sino cómo nos aseguramos de que siga acá en 12 meses. Es jugar al ajedrez, no a las damas. Una visión de largo plazo. Totalmente. Y esa misma visión a largo plazo, me imagino, la aplicaba a cómo crecer. Tal cual. Hablemos de eso. El modelo interno parece sólido, ¿cierto?
Sí, retiene clientes, cultura fuerte. El paso lógico es crecer. Pero no me parece el tipo de empresario impulsivo que se expande a lo loco. Para nada. Su estrategia de crecimiento, vista hoy, es casi el manual de instrucciones de lo que después hizo con SmartFit. Tenía dos ideas clave sobre esto. La primera. La ubicación. Su mantra, según el artículo, era: primero la vecindad, segundo, el flujo de la puerta. ¿Flujo de la puerta? ¿Qué significa eso exactamente? Que no le importaban tanto los metros cuadrados del local, o si estaba en una avenida prestigiosa. Su obsesión era la cantidad de personas reales, de a pie, que pasaban por la puerta cada día. Medí el potencial por el tráfico peatonal. Una de las claves maestras de SmartFit, que siempre se ubica en lugares de altísimo tránsito. Clarísimo. Ok, la ubicación es una. ¿Y la otra idea sobre el crecimiento? La otra criticaba directamente el modelo de muchos competidores. El principio era: el crecimiento sostenible exige densidad. Densidad. Sí, él odiaba la estrategia de disparar para todos lados. O sea, abrir un gimnasio en una ciudad, otro a miles de kilómetros. La de plantar banderitas en el mapa. Esa misma. Su modelo era el opuesto. Primero, consolidar una ciudad, ganar capilaridad, o sea, tener varias sedes en la misma zona hasta dominarla. ¿Y solo después de eso? Solo cuando la marca era fuerte, el equipo estaba consolidado y las operaciones eran eficientes, recién ahí se expandía a la siguiente región. Tiene mucho sentido. En lugar de ser un montón de puntos débiles, construía fortalezas, ciudad por ciudad. Era simplemente una forma más inteligente y robusta de crecer. Suena como si mucho de su pensamiento fuera a contracorriente de lo que pasaba en el mercado en ese momento. Era una época de mucho optimismo en Brasil, ¿verdad? Totalmente. Y esa es quizá la parte más reveladora de su mentalidad. El artículo muestra que era un escéptico en medio de la euforia general. ¿En serio? Sí. En 2007 todo el mundo hablaba de que el mercado de fitness brasileño estaba explotando. Pero él no se comía ese cuento. ¿Por qué no? ¿Parecía una buena noticia para él? Porque veía el peligro oculto. Él decía que esa euforia atraía a inversores mal informados que ponían plata sin entender el negocio. Y eso generaba una sobreoferta. Y como consecuencia, guerras de precios destructivas donde al final nadie ganaba. Su frase en la entrevista fue lapidaria: A ver. el país no crece 10% al año. No va a haber milagro. Profético. Es la voz de la razón en medio de la fiesta. Mientras todos estaban eufóricos, él miraba los fundamentos económicos. Era el ingeniero hablando, no el vendedor de humo. Y todo este pensamiento se conectaba con un último principio, que es más sobre la actitud. ¿Cuál era? La humildad. Él mismo reconocía haber sido prepotente en su juventud, pero había aprendido la lección. Y criticaba mucho a otros operadores de gimnasios por su falta de humildad. ¿Falta de humildad para qué? Para escuchar y aprender de la competencia. ¡Qué fascinante! El tipo que se convertiría en el líder indiscutido del mercado estaba diciendo que había que ser más humilde. El artículo recoge su frase: falta humildad. Hay mucho que aprender conversando con otros operadores. Dicho por él, en ese momento, es increíblemente poderoso. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué imagen tenemos? En 2007, Edgar Corona no hablaba de crear un imperio low cost. Estaba obsesionado con las personas, con aprender de sus errores, con construir una cultura, con medir la retención, con tener un propósito. Exacto. Las claves que después harían de SmartFit un fenómeno ya estaban todas ahí, en su laboratorio de biorritmo. La obsesión por el flujo para ubicar locales, el foco en la densidad para crecer, y sobre todo una cultura centrada en cuidar a la gente, tanto a su equipo como a los clientes. Lo que es realmente increíble es que la base de su futura revolución no fue una tecnología disruptiva, una campaña de marketing viral. No, para nada. Fue un conjunto de principios de negocio atemporales, casi de la vieja escuela, pero aplicados con una disciplina casi científica al sector del fitness. El artículo lo resume perfecto. Su mayor enseñanza es quizá la más simple. El fitness es un negocio hecho de gente. Y Edgar Corona, a través de sus aciertos y sobre todo de sus errores, parece haberlo entendido antes y mejor que muchos. Este análisis se basa en su pensamiento de hace casi 20 años. Para quienes dirigen un negocio hoy, la reflexión no es solo qué se puede aprender de su éxito. La verdadera pregunta para meditar es: si los principios impopulares de Corona en 2007
fueron la base de la mayor transformación del sector. ¿Qué verdades obvias del mercado actual podrían estar completamente equivocadas? ¿Y qué principios impopulares estamos ignorando hoy que podrían ser la base de la próxima gran revolución?